Abrimos tiempo de tertulia. José Ramón Pina Arboledas, profesor del IES. Muy buenos días, José Ramón. No podemos escucharle. Si puede Buenos días, desmutearse, ¿me quizás por oye? eso. Ahora sí. ¿Se me oye? Ahora, Ahora sí, gracias, don José Ramón. Don buenos Francisco días. Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación de ICEI. Don Francisco Javier, buenos días. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Me Buenos mandaba el días, otro José día don Antonio. Francisco, recuerdos Juan Iranzo, que nos vimos fuera de plató y me dijo, la de tiempo que hacía que no coincidía yo con don Francisco Javier Braña y la ilusión que me ha hecho. Eh, Sí, que hacía, le, hacía, le hacía mande yo tiempo, ese sí. recuerdo. Don José Ramón, don Francisco, tenemos un inicio de Biden ya con fuerza, potente. Hoy ha dicho que además toma medidas en el tema de la cuarentena, hay paquete de estímulos. ¿Cómo puede afectar todo el cambio demócrata en Estados Unidos también a la economía española, don José Ramón? Bueno, yo creo que va a afectar poco, a pesar de lo que la gente piensa, ¿eh? Lo primero es porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos es una sociedad viva. En Estados Unidos no manda el gobierno, como parece que gana aquí, que manda aquí. Manda el gobierno, pero muy mediatizado, tanto por los lobbies económicos, por ejemplo, industriales o agrícolas. Por ejemplo, un tema de que ha hecho en estos momentos Biden es conseguir que compre China soja norteamericana. ¿Qué es eso? Pues que los lobbies norteamericanos de la agricultura han dicho, oye, Biden, tienes que seguir defendiéndonos como nos ha defendido Trump. O sea, en el tema económico no creo que vaya a haber muchos cambios. Habrá muchos cambios políticos, eso sí, en el tema, por ejemplo, del coronavirus, en el tema de la pertenencia a organismos internacionales, en el tema de la migración. En todos los temas va a haber muchos cambios por parte de la administración demócrata. En el tema económico habría que pensarlo. Por ejemplo, un tema que influye mucho en España es los aranceles de, pues, por ejemplo, la aceituna. Y eso no creo que vaya a cambiar mucho. Tendrá que ser el gobierno español negociando con la administración demócrata, como hubiese tenido que negociar con la administración republicana, para llegar a acuerdos. Y luego, por otra parte, está todo el tema del turismo. En Estados Unidos tampoco influye mucho en el turismo español. El número de norteamericanos que llegan a España pues no es significativo. Nuestros clientes fundamentales están en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Centro Europa, y por tanto tampoco hay que pensar que la economía española va a cambiar muchísimo. Sí cambiará a largo plazo. ¿Y por qué? Porque lo que sí que es verdad es que Biden va a ser partidario de una multilateralidad en temas económicos, y eso hará que la economía mundial, digamos, se desarrolle un poco más de lo que estaba previsto con Trump, que era más bien autárquico en cuanto a la economía. Y a largo plazo, pues supongo que como crezca la economía mundial, pues también creceremos nosotros. Pero pensar que por el cambio de Biden de golpe va a cambiar la situación económica española, eso parece que es no estar en la realidad. Don Francisco. Sí, pues comparto la opinión de José Ramón Pin. A corto plazo, desde luego, efecto ninguno. A medio, quizá a medio plazo, puede que, no sé si largo plazo, aunque esto de los medios y largos plazos no sabemos muy bien de qué hablamos, pero bueno, a medio y largo plazo afectará en la medida en que va a romper con el aislamiento en el comercio que pretendía y que había iniciado la administración Trump. Entonces, eso sí que puede afectar mejor a la economía española en el conjunto, como dice José Ramón Pin, en el conjunto de todas las economías que intervienen en el comercio mundial con Estados Unidos. Entonces, efectivamente, eso ayudará. Puede que la postura yo no estoy del todo seguro, pero parece lógico que sí mejorarán las relaciones comerciales bilaterales entre Estados Unidos y España, y que el tema de los aranceles que se ha impuesto a determinados productos se suavice la posición de la administración norteamericana. Yo al menos así lo espero, o sea, creo que sería razonable. También es verdad, como de nuevo de acuerdo con el profesor José Ramón Pin, que quizás tenga que ser la administración española la que inicie los contactos y la presión para intentar que la administración Biden se dé cuenta de ese proteccionismo que ha afectado negativamente a España, y entonces se empiecen a relajar las restricciones que adoptó la anterior administración. Hay una cosa que es curiosa, que es la relación entre política
política, digamos, de guerra y política comercial. Hasta ahora resulta que al señor Trump siempre se le ha acusado muchas veces de ser una persona radical, pero hay que tener en cuenta que lo dijo él cuando se marchó. Él no inició ninguna guerra, mientras que las administraciones, digamos, demócratas, que siempre han sido administraciones mucho más pensadas como progresistas, etcétera, pues a veces han iniciado guerras y han mantenido guerras. Y claro, la postura de los aliados, en este caso, que tenga Estados Unidos, influye, por tanto, en la negociación o la capacidad de negociación en temas comerciales. Por lo tanto, a lo mejor, si, por ejemplo, la administración Biden mantiene su presencia más potente en algunos escenarios, como puede ser el Oriente Medio o en Afganistán, pues en ese caso, a lo mejor, si somos aliados suyos, podemos sacar ventajas económicas. Pero si no, no. O sea que este es un tema de negociación, como decía mi compañero, ¿no? O sea, es así, no queda más remedio. Estábamos muy pendientes también de Christine Lagarde. Ayer la escuchábamos sobre las 2:30, muy preocupada, bueno, profundamente preocupada con la tercera ola. Decía que no escatimará recursos, pero a la vez también decía, si pudiera me los ahorraría, ¿no? Parafraseándola, no lo decía exactamente así, pero decía, si pudiera ahorrar recursos lo haría, pero no lo ahorraremos si son necesarios. Estaba preocupada ella. ¿Es normal que esté preocupada ella? Y también aquí deberíamos estar empezando a estar preocupados por cómo va cogiendo forma la tercera ola y su impacto en hostelería, en pequeño comercio, en turismo y en el conjunto de la economía. José Ramón. Hombre, yo creo que es que, mira, algunos de los antiguos ministros económicos de los gobiernos socialistas pues han hecho algunas declaraciones. Y una de las declaraciones de uno de ellos es: no hemos empezado bien. Y la realidad es que tenemos que estar preocupados porque no hemos empezado bien. Estamos cerrando con, digamos, el negocio típico de la pequeña y mediana empresa española, que es la hostelería, que es el comercio, que va a ser el turismo. O sea, nosotros tenemos que estar preocupados hasta el mes de abril. Si en el mes de abril el número de vacunas, no solamente españolas, sino también de nuestros clientes, Alemania, Francia, Inglaterra, ha sido suficiente como para reducir la tercera ola, pues podemos pensar que a partir del mes de junio o mayo-junio empiece la economía a despertar. Pero si no, la economía española no va a crecer el 7% que decía hace mucho tiempo incluso la Unión Europea, o decía el propio gobierno español, no, ni el 5%. Y si no crecemos el 3%, teniendo en cuenta que el año pasado hemos reducido el 10 o 12%, pues va a ser un desastre. Y eso se va a reflejar en algo que es importante, que es el número de desempleados españoles. Mañana supongo que saldrá la cifra de desempleados a lo mejor de la encuesta de población activa. A ver cómo sale. Francisco. Bueno, yo hay una cosa que no creo que las vacunas vayan a afectar a la tercera ola. La tercera ola ya la tenemos. El tema de la vacunación es algo a medio y largo plazo. Lleguemos al 70 o más de población vacunada, lo hemos hablado aquí en este coloquio al que me invitan tan amablemente a participar a estas tertulias. Hasta que no esté más del 70% de la población vacunada, no se va a empezar a notar esa protección frente a este terrible virus, frente a este bicho, como yo le llamo coloquialmente. Por lo tanto, eso no va a ocurrir y hasta junio, julio, y tal como están las cosas, los datos que estamos viendo de la vacunación, yo siento ser pesimista, pero es que yo no veo que esto vaya nada bien, el tema de la vacunación. Por lo tanto, el efecto que va de la tercera ola ya la tenemos aquí y lo que no sabemos es cuánto va a durar. Hay discrepancias entre los expertos epidemiólogos y los virólogos de cuánto puede ser, porque puede ocurrir, que creo que también esto se lo he oído al ministro de Sanidad, que el efecto de la tercera ola provocado por las fiestas navideñas haya alcanzado ya el máximo de contagios y entonces a partir de mediados de este mes empiece a reducirse porque empiecen a tener efecto las medidas restrictivas que están tomando el gobierno central y las comunidades autónomas y entonces se rebaje. Pero eso no creo que se vaya a notar
mucho hasta que alcancemos ese porcentaje de vacunación importante al que me estaba refiriendo. Y, por lo tanto, la economía española va a seguir sufriendo, pero es que la economía española tenía que sufrir ante un evento de estos porque tiene unas bases tan débiles, y una economía que se basa en un turismo de baja calidad, en un turismo con precios a la baja, en un turismo sin expectativas, en la hostelería, que en la hostelería la inmensa mayoría, se dice siempre pequeñas y medianas empresas, no, pequeñas y microempresas. Las medianas empresas en España, la inmensa mayoría de ellas son empresas competitivas y aguantan, y esto por las estadísticas, al menos las estadísticas industriales. Entonces, la hostelería, los servicios, entonces, con una estructura como esta tenía que venir, y a ello añado, por mi especialidad, el tema de que se está abordando además sin ayudar a estos sectores. ¿Por qué? Porque, como se suele decir, España no tiene músculo, España no recauda lo suficiente para desarrollar un programa que sería en principio parece que sería lo justo, ¿no? Vale, les prohibimos que ustedes tengan actividad, pero les compensamos. Pero es que no hay dinero en las arcas públicas para hacer eso. Ya hemos visto cómo está aumentando el endeudamiento público, que en sí no es malo, es la posición en estos momentos más razonable, endeudarse, pero no se les puede ayudar porque no recaudamos lo suficiente, y entonces, como no tenemos músculo y además tenemos una estructura productiva totalmente desequilibrada y dependiente de factores externos, pues nos está ocurriendo lo que, tengo que decirlo, lo que muchos llevamos diciendo muchos años sobre la estructura económica española. Y entonces ha venido la COVID y nos ha hundido. Además, hay que tener en cuenta una cosa, que una de las esperanzas de este gobierno son las ayudas europeas. Los 23.000 o 27.000, no me acuerdo, los 23.000 millones que van a venir este año, según dice el gobierno, y los hasta 140.000 millones que van a venir en unos cuantos años. Y resulta que para eso hay que tener también una administración engrasada. O sea, tú no puedes de repente meter el dinero y empezar a hacer los proyectos. Tienes que tener los proyectos preparados, tienes que tener una administración engrasada, tienes que tener una gran participación del sector privado, en colaboración con el sector público, porque las inversiones las puede decidir a lo mejor el sector público, pero las ejecuta muchas veces el sector privado. Y eso no está y eso va a tardar unos meses. Por lo tanto, esperar que en el mes de junio los 23.000 millones los van a sacar del atolladero tampoco es verdad, como dice Francisco. O sea que yo creo que la situación en estos momentos es bastante pesimista. Y además resulta que todas las medidas que se están haciendo son anti-expansión. La subida de los salarios de los funcionarios públicos, que se han subido. La subida de las pensiones, que se han subido. Menos mal que no se ha subido el salario mínimo interprofesional. Pero por otra parte, ¿qué ha pasado? Pues que el señor Iglesias anda por ahí diciendo que gracias a él la población española pues ha tenido un éxito porque el cálculo de las pensiones se va a hacer sin perjudicar. Es todo este gobierno es un gobierno que está dividido. Es un gobierno que tiene una ministra de Economía que tiene unas ideas muy ortodoxas y que en Europa aplauden, pero los europeos están viendo que una cosa es lo que dice la ministra y otra cosa es los papeles que le llevan, que son muy delicuescentes, porque no se atreven a decir la verdad, por una parte, y por otra parte porque tampoco quieren comprometerse, o sea que tampoco está tan claro que Europa nos mande el dinero rápidamente. Conclusión, como dice Francis, estoy muy preocupado, tenemos que estar muy preocupados, y eso lo demuestra, por ejemplo, el IBEX 35. Hay muchas veces que están creciendo los fondos, digamos, los índices de otros países y nosotros no crecemos. O no pasamos del 8.200, que es una especie de techo. ¿Por qué? Porque la bolsa lo que hace es adelantar las expectativas. Y esta bolsa no las está adelantando. Las adelantó en noviembre, pero ahora ya no. Muchísimas gracias, José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES, Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación de ICEI. Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Buen día a los dos, buen negocio. Vale. Hasta la próxima, que tenga buen día, buen fin de semana para todos.